Hola hermanos, el día de hoy, 4 de febrero del 2024, es quinto domingo del tiempo ordinario, quinto domingo del tiempo durante el año, un domingo más, solamente haremos el sexto y 2 días y se termina este tiempo ordinario en su primera etapa y comenzaremos la cuaresma, 14, o sea dentro de 10 días vamos a empezar a vivir el tiempo de la cuaresma, miércoles de ceniza. Madre de Dios, las cosas que van cambiando y de rápido, ¿no? Bueno, ya saben que el domingo pues me dedico más a hablarles de las lecturas, porque aunque ayer, por ejemplo, ayer sí sé que he hablado un poquitito más, era la fiesta de mi santa patrona, de la santa patrona de mi país, así que es correcto hablar de ello. Bueno, vamos entonces, Job. Ay, Dios mío, el libro de Job, capítulo 7, y leemos del 1 al 7, pero no leemos el versículo 5. En aquel día Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda guardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sinceramente les digo que me pregunto por qué este texto. O sea, porque es uno de esos momentos en los que Job está hablando de su crisis, ¿no? Y se compara, ya ven ustedes, con un esclavo, con un jornalero que no recibe su salario, pobrecito, ¿no? Es un trabajador que no recibe su paga. Qué duro, ¿no? Dice, me han tocado días de infortunio. Es duro esto, ¿no? Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga, me canso de dar vueltas hasta que amanece. Qué duro, ¿no? O sea, es una situación límite en la vida de una persona y muy, muy complicada. Entonces, ¿por qué? Vamos a escuchar los límites en el Evangelio. ¿Cómo reacciona Dios frente al dolor y a toda clase de enfermedad, a toda clase de mal? Aunque podamos pensar que la vida es corta, que la vida en la tierra de una persona es de soldado, dice. O peor aún, ¿no? Que mi vida es un soplo. Ya, mis ojos no volverán a ver la dicha. Esa desesperanza es la que ha venido precisamente a anular el Señor Jesús. Por eso les digo, esperemos a leer el Evangelio, porque no tiene sentido leer una lectura sola, sino en conjunto. Y algunos, fíjense que me han dicho eso, me dicen: padre, yo creo que a veces es complicado, ¿no? Porque sería mejor como se hace en misa. Se leen los textos y luego una homilía. Pero es que esto no es una homilía, es una reflexión que hacemos juntos, pero yo quiero ir leyendo texto por texto para aprovecharlos, pues, porque en la homilía usted termina hablando de un punto, 2 puntos, mientras que aquí permite ver todo el conjunto. Segunda lectura. Primera carta a los Corintios, ya saben que es lo que hemos estado leyendo en estos días, esa parte un poco de las preguntas y las cuestionantes que le hacen a Pablo. Capítulo 9, versículos del 16 al 19, y aquí nos saltamos el 20 y el 21, y luego el 22 y 23. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo hago por el Evangelio. Todo lo hago por Cristo, sería una manera también bella de decirlo, ¿no? Todo lo hago por el Evangelio. Ay, Madre del Señor Jesucristo, estoy lejísimos, a años luz de poder decir eso. Claro que para nosotros, los que somos de esta arquidiócesis, escuchar este Evangelio inmediatamente nos recuerda a nuestro antiguo arzobispo, a nuestro arzobispo emérito, porque él tenía eso e insistía: ¡ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizo! Lo insistía el cardenal tantísimas veces, una de sus predicaciones más bellas, sin duda que sí, hablándonos del corazón de Pablo, de poner el estetoscopio en el corazón de Pablo. Todo cristiano debería tener esto mismo: ¡ay de mí si no evangelizo! ¿Ya? Pablo habla con claridad, no sé, aquí si fuera un asunto de ganar, ¿cuántos que se han enriquecido a costa del Evangelio, ¿no? ¿Cuántos han utilizado el Evangelio como un medio para apropiarse de los bienes ajenos? Pues no, dice Pablo, yo lo hago de gratis. ¿Por qué?
porque renuncio al derecho que me viene de la predicación. A mí no me interesa eso. Yo me acuerdo hace algunos años, en alguna iglesia, una señora se me acercó y me dice, padre, me dice, usted tenga cuidado, me dice. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hice? Y, padre, el derecho de estola, me dice. ¿El derecho de estola? Y me quedé ahí un poquito en el aire porque no, de verdad les digo, no sabía a qué se refería. Y es que se refería, ese es un término que se utilizaba antes para decir que los sacerdotes tenían derecho, fíjense, a la limosna, a vivir de ella, a vivir de la colecta que se hacía en las misas. Y le digo, y entonces medio pensé que era eso y le digo, ¿pero por qué lo dice? Padre, me dice, me lo dijo así, es que esa gente que anda pasando las canastas de la colecta lo hace mal. Y entonces dije yo, ay Señor Jesucristo, ya está bien, hay que hacer, todos tenemos que ayudar, claro, pero digo yo, pensará que esto es de lo que yo recibo y entonces tengo que estar pensando en mi ganancia, en lo que yo logro con mi predicación. Teníamos un hermano sacerdote que siempre que terminaba la misa y había predicado otro, decía, vamos a ver cómo estuvo la predicación, y entonces revisaba la colecta. Era una broma, no, claro, era una broma, pero piensen, ¿no? O sea, es efectivamente lo que Pablo quiere evitar, que aparezca como un negocio particular, ¿ya?, del cual yo me lucro, el Evangelio. El Evangelio es gratis, ¿eh? Ay de mí si no evangelizo, ¿ya? Porque yo no ando buscando más que la recompensa que se llama la vida eterna. Y Pablo dice, me he hecho esclavo de todos para ganarlos a todos, me he hecho todo a todos. Qué bella vocación, qué bello concepto tiene Pablo de lo que él es, hacerse todo por todos, ¿ya? Es decir, no es acomodar el Evangelio, es llegar a cada persona viviendo, tratando de vivir lo que el otro vive. Vamos al Evangelio. Recuerden, no se les olvide, estamos todavía en el capítulo 1, capítulo primero del Evangelio de Marcos. La semana pasada, cuando hemos leído el Evangelio, yo les decía, comienza un día en la vida del Señor Jesús. Comenzaba en la sinagoga, ahora lo vamos a terminar. Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar. Y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay tres partes, ¿de acuerdo? Hay tres partes, no, claro, están hilvanadas, van una seguida de la otra, pero son tres temas. O sea, ¿cuándo termina su enseñanza en la sinagoga de Cafarnaúm? Ahora se dirige a la casa de Pedro, y fíjense, y de Andrés, de Simón y Andrés, y van con él Santiago y Juan. Miren, ya esto ya es una locura. ¿Cómo una locura, padre? Pues sí. ¿Cómo es posible que el Shabbat, en el sábado, porque estamos en el sábado, por eso están en la sinagoga, haya ido, al terminar, Santiago y Juan se vayan a la casa de Andrés y de Simón? No es lógico eso. O sea, en el Shabbat no solo es la sinagoga, hay una práctica de familiar que se hace, uno devuelve a su familia, y además Santiago y Juan son de ahí, son de Cafarnaúm. Entonces, ¿por qué no se fueron a su casa? Hace 2 semanas, ¿no? Dejando en la barca a su padre. O sea, hasta eso quiere dar a entender Marcos. Ahí ya hay un desprendimiento concreto. Ahora, la casa de Simón y Andrés, pero aquí la clave es la suegra. ¿Por qué? Y todos conocemos esa casa ahí en Cafarnaúm como la casa de la suegra de Pedro, ¿sí? Porque ella es la matrona, ella es la que está al frente. Pero fíjense, le avisan, le hablan, le avisaron a Jesús de que la suegra estaba con fiebre, en cama con fiebre. Piensen lo que escuchamos en la primera lectura, ¿ya? Como Job, tirado, que ya no vale. La fiebre en la cultura hebrea tiene unas connotaciones terribles, ¿verdad? Porque implica, imagínense, el calor interno
La persona que luego exterioriza ese calor sabe el semejante pecado. Para nosotros una fiebre indica una infección y hay que identificar dónde está el foco de esa infección. Pero para ellos era la imagen de algo más profundo, de un dolor más profundo. Y claro, ¿cuál antibióticos, cuáles analgésicos? Nada de esas cosas había en ese momento. Y por eso es una situación límite. ¿Ya? O sea, de la fiebre puede venir la muerte. O sea, esta señora está amenazada. Jesús es bueno expulsando demonios. Todavía no saben que es taumaturgo. Todavía no saben que puede sanar. Pero se lo hacen saber. Y Jesús hace lo impensable. Esto en el Evangelio de Marcos se va a repetir varias veces. Lo hemos leído esta semana. ¿Cuándo lo leímos? El martes. Creo que fue el martes, ¿no? Sí, que leímos el pasaje de la hija de Jairo. Sí, sí. Y acuérdense, era el gesto de acercarse, ir a la casa, estar en una casa, acercarse a una mujer, en aquel caso era la niña que tenía 12 años, aquí es la suegra de Pedro, tocar a una mujer, o sea, es decir, tomarla de la mano, eso no es correcto en la cultura judía. Jesús pudo haber, la pregunta no es un poco ridícula, ¿no? Pero Jesús pudo haber curado a la suegra de Pedro desde la puerta. Señora, ¿cómo está? Levántese. Ya estuvo. No hay necesidad de ir más lejos, no se necesita. Pero los gestos son profundos. Él se acercó, la tomó de la mano, la levantó. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que necesitaba Job, que alguien se acercara, le tomara de la mano y lo levantara. Usted y yo podemos hacer eso, ¿eh? Nosotros podemos ser las manos de Dios, acercarnos al hermano. Usted no lo va a curar, ni yo tampoco, pero estarle cerca ya es una curación. Ay, padre, ¿y si tiene COVID? No, cuidado. O sea, es decir, es la cercanía, la familiaridad, el compañerismo, la solidaridad, el sentido cristiano, ¿no? Tomarlo de la mano es un gesto precioso, es un gesto de amor, ¿ya? Es tenderle la mano, es lo que está cumpliendo con lo que había dicho el Señor Jesús. Porque Él cuando empezó su misión, acuérdense que lo que dijo es esto, ¿no? Que cuando comienza a predicar, aquí mismo en el capítulo 1, y que dice, el reino de los cielos está ya cerca, está a la mano. Él es, entonces Él tiende la mano y levanta. Egerión, el verbo resucitar, ¿ya? El verbo resucitar, la levantó. Inmediatamente, acuérdense de aquel, es eutis. Ya yo les decía, miren, son 45 veces que utiliza este adverbio Marcos en su evangelio. Y de esas 45, 13 están en el capítulo 1. 13 veces, ese inmediatamente. Se puso a servirles, término diaconía. Claro, si a mí, a ver, hagámoslo en el orden. Si a mí el Señor se me acerca, me toma de la mano, me acaricia, me hace descubrir su amor y me resucita, me saca de la muerte, no es para que yo vaya a darles una conferencia, un testimonio. No, mijo, póngase a servir. Póngase a servir. ¿Ya? Póngase a servir. Diaconía. Termina ahí la primera parte. Segunda parte. En el sábado estaba prohibido un montón de cosas en Israel, pero hacer chismes no estaba prohibido. Se enteraron los que estuvieron en la sinagoga de lo que ha hecho con el endemoniado. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cómo se enteraron de la curación de la suegra de Pedro? Van a decir ustedes, padre, ¿pero dónde dice? Pues sí le trajeron a los enfermos. Piénsenlo por un momento. Y aquejados de toda clase de dolencia. Al atardecer, y repite Marcos, ¿no? Cuando el sol se ponía, pues es el atardecer, el sol se está poniendo, pues. Pero en fin, es una reiteración que probablemente tiene una razón escriturística, más que de copias, más que el hecho de enfatizarlo. Eso es claro, ya es el nuevo día, ¿no? Para los judíos el día comienza, o sea, el Shabbat comenzaba el viernes por la tarde, al atardecer, y terminaba el sábado por la tarde. Por eso nosotros hacemos vísperas, por ejemplo, de domingo, ¿no? En fin, entonces fíjense, ya toda la gente se apiñó, todo el pueblo, le llevaban a los enfermos. Curó a muchos enfermos, pero no dice que a todos. Es interesante esto, ¿no? ¿Qué les faltaría a esos que no se curaron? ¿Se acuerdan? Volvemos al talitacum. No te preocupes. Basta que tengas fe. Hija, tu fe te ha curado. De repente pienso yo que aquí se abre una brecha a esa posibilidad. Puede ser que todos los enfermos estaban ahí, pero no a todos los curó. No a todos los curó. Esa pola, esos muchos, esos todos, nada, no es a todos. Y a los endemoniados, claro, sabían quién era él, ¿ya? Y por eso los calla, por eso los expulsa, no les deja hablar. Bello esto, ¿no? Volvamos, acuérdense aquello que les decía, lo que dice Santo Tomás, que el diablo sabe de teología.
pero no cree. Tercera parte. Termina el día completo del Señor Jesús. Comenzó orando, termina orando. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, ya. Yo les digo, si el mismo Cristo buscaba tiempo para orar, dígame cuál es su excusa. ¿Cuál es la mía? No tengo tiempo para orar. Entonces no tienes tiempo para amar, porque uno siempre tiene tiempo para lo que ama. Si tú amas al Señor, vas a encontrar tiempo para orar. Ay, Padre, pero es que el día que yo tengo, róbale tiempo a la mañana. Róbale tiempo a la madrugada para que en solitario ores. Y entonces 2 guiños rapiditos. Primero, Simón y sus compañeros. Ya el líder de la pandilla es Simón, es Pedro. Aparece por ahí. Claro, hay razones de fondo también. Ya sabemos que Marcos es discípulo de Pedro, entonces él va a hablar de la predicación de Pedro. Por eso Pedro es protagonista aquí siempre. Pero eso no es cualquier cosa. Ahí hay una insistencia en la figura de Pedro. Todos te andan buscando, todos. ¿Cómo te andan buscando todos? Todo el pueblo, pues. Ay, cómo a veces nuestras limitaciones son así, ¿verdad? Piénsenlo por un momento. O sea, para nosotros todo es nuestra familia, nuestros amigos, nuestro ambiente. Pero Jesús tiene una visión mucho más amplia. No, vámonos a otros pueblos. Que yo para eso he salido, dicen algunas traducciones, para eso he venido, dice esta. En el fondo termina siendo lo mismo. Salido del Padre, venido del Padre, es probable. Pero él entiende su misión no como un asunto reducido. Aquí he tenido éxito, aquí me quedo. No. Es la visión del misionero, es la visión amplia del que viene a anunciar conversión y arrepentimiento, el que viene a anunciar fe en el Evangelio, fe en Él. Les invito a hacer oración. Señor, lo tenemos todo cuando estamos contigo. Si ardo de fiebre, tú eres la fuente que refresca. Si estoy oprimido por mis faltas, tú eres la liberación. Si necesito ayuda, tú eres la fuerza. Si tengo miedo a la muerte, tú eres la vida. Si deseo el cielo, tú eres el camino. Si temo las tinieblas, tú eres la luz. Si tengo hambre, tú eres el alimento. Señor, lo tenemos todo cuando estamos contigo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.